Europea. El día de hoy, el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, Región Sur, en colaboración con Cialico, le damos la más cordial bienvenida a este espacio que busca fortalecer los conocimientos respecto al etiquetado y a todas las normas para poder llegar a estos mercados extranjeros. El día de hoy también agradecemos a la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Tlaxcala, que también nos ha apoyado con la convocatoria de dicho webinar, y también damos la bienvenida a todas las empresas pertenecientes a este estado. Sin más por el momento, me permito presentar a Daniel Ariza Vélez, quien nos compartirá el día de hoy un poco de su conocimiento respecto a este tipo de normativas. Daniel Ariza es un experto en normativa internacional y pilar fundamental del equipo de exportación en Cialico. Con una sólida trayectoria en cumplimiento regulatorio, ha acompañado a más de 70 empresas en el proceso de adecuación de sus productos para mercados altamente exigentes. Su conocimiento especializado en etiquetado, normativas y regulaciones europeas de etiquetado son la no, disculpa. El proceso ha acompañado a más de 70 empresas en el proceso de adecuación de sus productos para mercados altamente exigentes. Su conocimiento especializado en el etiquetado, normativas internacionales y la Proposición 65 de California, fortaleciendo con la acreditación obtenida a través de un curso especializado en esta regulación, ha sido clave para evitar detenciones en frontera y garantizar el éxito comercial de sus clientes. Gracias a su enfoque estratégico y su capacidad para interpretar y aplicar regulaciones complejas, ha optimizado procesos de exportación, minimizando riesgos y facilitando la entrada de productos en nuevos mercados. Su experiencia no solo abarca la revisión técnica de etiquetas, sino también la asesoría integral en cumplimiento normativo, asegurando que cada producto cumpla con los estándares de inocuidad, calidad y transparencia exigidos por las autoridades. Pues bienvenido, Daniel. Te damos las gracias por estar el día de hoy con nosotros. También les damos la opción de que puedan compartirnos sus preguntas a través de la caja de preguntas para que podamos ir respondiendo cada una de ellas. Adelante, Daniel. Muchas gracias, José Ángel. Bueno, pues muchas gracias por permitirme este espacio. Y bueno, es un gusto estar aquí con ustedes y compartirles un poquito de mi experiencia en cuanto a etiquetado. Bueno, en este caso de Europa, pero bueno, como mencionaba José Ángel, pues de toda la interpretación que se le puede dar a la normativa, tanto de, ya sea de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, de México. Y bueno, empezando. Vamos a repasar cuáles van a ser las agencias de la Unión Europea y cuáles van a ser sus principales socios comerciales, en este caso de México. Para la exportación a Europa, nosotros como mexicanos contamos son unos pocos principales socios a los que nosotros les distribuimos ya sea alimentos, medicamentos, suplementos. En este caso, como pueden ver en la gráfica, Alemania está en un 42%. En este que va envuelto también toda la parte automotriz, que es la más fuerte que tenemos con Alemania, pero como se pueden dar cuenta, sí tenemos un mercado muy amplio en cuanto a países de la Unión Europea. No solamente es una relación directa, por ejemplo, con España, que es que uno también de los países que son fuertes en cuanto a alimentos, a suplementos. Entonces, en este webinar nosotros vamos a ver como la normativa de la Unión Europea general. Obviamente cada país te puede solicitar diferentes cosas. O sea, sí se van a regir siempre por la Unión Europea, por el reglamento, pero cada país te puede solicitar cosas adicionales. Entonces, como una base, esto nos va a apoyar muchísimo para el etiquetado, pero siempre consideren que cada país te va a pedir ciertos requisitos adicionales. Una de las principales agencias para la Unión Europea va a ser la European Food Safety Authority, la cual te va a garantizar la seguridad de todos los alimentos que se producen y que se importan a cualquier mercado de Europa. Va a evaluar toda la seguridad tanto del producto terminado como los ingredientes, aditivos, pesticidas, bueno, en general suplementos, etcétera.
lo que va a analizar, o sea, esta agencia nos va a permitir, o más bien ellos van a regular, que cualquier tipo de insumo, ya, bueno, en este caso hablando de todo lo que es de alimentos, que va a analizar todo este peligro, ya sea biológico, como algún tipo de bacteria, químico, como pues metales pesados, como lo es en Estados Unidos este, la OEJA, o bueno, la Prop 65 en California, y peligros físicos, la cual esta regulación pues nos va a poder asesorar en materia científica, tanto a la Comisión como al Parlamento Europeo. La EFSA, o la European Food Safety Authority, no toma las decisiones, es decir, ellos no establecen las normativas, sino lo hacen la Comisión y el Parlamento. Pero hay una regla que es escrita en Europa en la cual la Comisión y el Parlamento toman las decisiones, pero siempre se van a basar en, en lo que opina la EFSA en este caso. Es decir, le van a preguntar a esta entidad, oye, ¿tú qué opinas de que, no sé, la leche sea, lo agreguemos a una lista de alérgenos? No, pues la EFSA va a hacer todo la investigación documental y todas las bases científicas, pruebas de laboratorio, etcétera, y ellos les van a decir, ¿sabes qué? Entonces, sí se puede o no lo podemos hacer, o adelante, o rechazo, o yo les recomiendo esto, etcétera. Y como lo comenté anteriormente, una de las principales es el Parlamento Europeo. Esta va a ser la institución que sí va a representar directamente a todos los ciudadanos de la Unión Europea y que va a encargarse de la aprobación de todas estas legislaciones, normativas. Y bueno, lo que a nosotros nos va a interesar en este caso del Parlamento Europeo, pues va a ser el reglamento número 169-2011. Este es el que nos va a dictar todo lo que tiene que ver con etiquetado, seguridad alimentaria, cómo se deben declarar los alérgenos, los ingredientes, cómo debe ir la tabla nutrimental, etc. Y ahora, bueno, hablando del reglamento, el número 169 va a estar dividido en capítulos, así como bueno, en este caso se le dice capítulos, secciones y artículos. Es un poquito parecido a lo que nos dice también el 21 CFR en Estados Unidos. En Estados Unidos también se divide por capítulos, por secciones, por partes en este caso, y va a mencionar la diferencia en los diferentes puntos que nosotros debemos de tomar para que nuestro producto cumpla completamente con el mercado europeo. Cada capítulo y cada sección va a tratar temas diferentes como disposiciones generales, definiciones, en este caso definiciones como, bueno, definiciones y especificaciones como cómo se debe denominar un alimento o un producto, por ejemplo, y si no tiene una denominación pues como normativa, como en México, pues se va a regir como, de hecho, parecido a México. Algo que me sorprende mucho de este reglamento en cuanto a etiquetado es que es muy parecido a todos los que ya conocemos, como lo es el ANOM 051 en México, el 21 CFR en Estados Unidos, en Canadá, o sea, toda la normativa no es la misma, pero es parecida. Todas te mencionan cuál debe ser la denominación de un producto, y si no tiene una denominación de normativa, o sea, de base, entonces cómo se conoce comúnmente o cómo puedes nombrar a tu producto mencionando todas las características que tiene. Entonces, todas se van a regir bajo esa misma lógica. Y bueno, empezando con el reglamento número 169, diagonal 2011. Vamos a empezar por el capítulo 1. El capítulo 1 nos va a hablar de todas las disposiciones generales. ¿Cuál es el objetivo de del reglamento del capítulo 1? Pues va a ser garantizar el derecho de los consumidores a estar informados. Eso lo tienen de base todas las normativas en todo el mundo. Entonces, todo va a ser garantizar el derecho a saber qué es lo que están consumiendo y que estén informados, estableciendo principios, requisitos y responsabilidades. Esta parte de responsabilidades es muy importante porque eh,
más les voy a hablar un poquito más adelante les voy a hablar un poquito acerca de algo que tiene parecido la Unión Europea con una ley de Estados Unidos que es en California, que habla sobre las responsabilidades de el distribuidor, del maquilador. O sea, esta regla, este artículo es muy, muy importante para que nosotros lo tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros somos, al final, desde México, bueno, en este caso, nosotros vamos a ser exportadores, o sea, nosotros vamos a mandar nuestro producto a representarlo a otro país. Y siempre tenemos que, obviamente, dejarnos, basarnos en todo el reglamento que nos van a solicitar, pero más porque la parte de la responsabilidad no recae completamente en nosotros, sino en nuestro importador o de la persona que va a distribuir nuestro producto en la Unión Europea. Y eso es muy importante porque el hecho de que nosotros estemos, no quiero decir protegidos, pero que nosotros no tengamos esa responsabilidad como maquila, pues nos pone en una situación muy difícil con el distribuidor o con el importador que vamos a tener, porque ahí vamos a dañar muchísimo tanto la imagen como nuestro producto, nuestros socios comerciales. Entonces, es muy importante que nosotros sigamos todo esto de la mano con nuestro distribuidor o nuestro importador en Europa. ¿De qué otra cosa nos habla el artículo 1? Pues bueno, nos garantiza la transparencia y la claridad en el etiquetado de todos los alimentos y, bueno, proteger la salud, que eso es lo más importante del consumidor. El artículo 2 pues nos va a mencionar las definiciones importantes como lo que es un alimento, qué es un ingrediente, un nutriente, una etiqueta, un aditivo, etc. El capítulo 2 nos va a hablar sobre los principios generales sobre la información que debe contener la etiqueta. Entonces, el artículo 3 en el capítulo 2 establece todos los objetivos generales, que es garantizar el consumidor tome decisiones eh, a base de información que nosotros le demos, es decir, no engañar al consumidor. El artículo 4, pues considera toda la información necesaria que va a ser obligatoria, que en la siguiente diapositiva les vamos a mencionar cuál es la información obligatoria. Y en el artículo 5 va a ser cualquier medida que la Unión Europea vaya a tomar en el ámbito de información alimentaria, que es, como les mencionaba anteriormente, debe ser consultada previamente por la EFSA. Y pues sí, justo como les mencionaba anteriormente, el Parlamento va a tener la última decisión al final, pero siempre va a basarse en lo que nos dice o les va a decir la EFSA. Este es ¿cuáles son los principios que rigen la información obligatoria? Bueno, este es del artículo 4 de la diapositiva anterior, que va a ser la identidad del producto. Como les mencionaba, siempre van a hay ciertos productos, y depende de cada país, que va a tener un estándar de identidad ya establecido. Obviamente, si su producto no recae en ese estándar de identidad, no se puede, no es que no lo puedan nombrar de otra forma o le tengan que cambiar, sino que vamos a regirnos por lo mismo que es este, en describir completamente cómo es el producto, ¿no? La información sobre la protección de salud al consumidor, que en este caso va a ser pues la fecha de caducidad, cómo se debe almacenar, si es que necesita instrucciones de uso seguro, las propiedades que puedan ser perjudiciales y los efectos sobre la salud. En esta parte de propiedades, pues lo que son los alérgenos, los sensitivos y por último la información sobre características nutricionales o nutrimentales, que bueno, en este caso sería la tabla nutrimental, que tenga los valores nutrimentales bien establecidos y que al hacer nosotros pues un claim dirigido al nutrimento, pues que sí sea comprobado bajo análisis. Siguiendo con el reglamento número 169, en el capítulo 3, en el artículo 7, vamos a encontrar que el artículo asegura que la información proporcionada sea honesta y no engañe al consumidor.
Este artículo habla más de las prácticas leales de cada empresa. ¿Y a qué se refiere? Pues bueno, ¿cuáles van a ser las características de nuestro producto final o nuestro alimento? ¿Qué va a ser la naturaleza de él mismo, la identidad, de dónde procede? Y bueno, ahí entra toda esta parte de los claims, que es eh, insinuar que tiene características que no tiene o que compare su producto con otro en el mercado. Bueno, o sea, no del mismo productor, es decir, con otro producto terminado diferente, que se comparen y que alegue tener funciones o beneficios mejores que la competencia. A eso se refiere con toda la competencia leal. Y bueno, esta parte es la misma en todo el mundo prácticamente, que no puedes indicar propiedades como, o sea, en un alimento, no puedes indicar propiedades como prevenir, tratar o curar alguna enfermedad. Como hay claims que hacen como de no tratar ni prevenir, sino como de mantener, ¿no? O sea, de que mantener el azúcar en sangre, mantener niveles de no sé qué. Esta parte es la misma, no puedes hacer esto en un alimento. El artículo 8, este es lo que les mencionaba, que es similar a una ley en Estados Unidos, que es la ley de la Prop 65 en California. El artículo 8 va a establecer quién va a ser el responsable de toda esta información. En este caso, el que va a ser responsable va a ser el distribuidor. Es muy importante que yo les mencionaba esta parte de la ley de la Prop 65 porque nosotros, bueno, de hecho lo dimos en un webinar anterior también, la Pro 65, quien debe hacerse responsable de que tu producto esté en cumplimiento con la Pro, es el mismo importador. Tú como maquila, tú como planta exportadora, tú tienes la obligación de decirle, ¿sabes qué? Importador, mi producto puede estar arriba del límite de plomo, en este alimento, lo que conlleva a que tengas una leyenda de cáncer. Entonces, el importador va a decidir, no, pues sabes que si tu producto tiene una leyenda de que puede causar cáncer, la verdad no lo quiero porque no se va a vender, entonces lo vamos a quitar. Nosotros como Maquila estamos dándole todas las herramientas al importador, pues sí, las herramientas, las armas para defender el producto. Si el importador no lo hace de esa forma, si el importador toma la decisión de no hacerlo o de no seguirlo, entonces esta parte ya no recae en nosotros. Como les mencionaba al principio, es obligación de nosotros llevarlo de la mano, porque en una sanción, ya sea en este caso, como les comentaba, en California o en la Unión Europea, la sanción va a recaer directamente en esta persona, que va a ser el distribuidor, o normalmente el importador es el distribuidor, pero bueno, digámosle importador en toda ocasión, él va a ser el responsable de todas estas sanciones y lo que nos va a perjudicar en cierto punto a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que, así mismo, así como nosotros tenemos la obligación de avisar que está mal, también el distribuidor tiene que darse cuenta si algo está mal? Es decir, si nuestra etiqueta nosotros la estamos mandando de una forma que no cumple y el distribuidor lo sabe, entonces completamente sigue cayendo la responsabilidad en ellos, porque justo existe un término legal, y esto me acuerdo porque lo di en el webinar de California, existe un término legal que se llama, es un principio legal que se llama características, eh, ay, me olvidé el principio, es conocimiento constructivo, perdón. El conocimiento constructivo dice, tú debes saber, o sea, tu persona, tiene que saber algo porque debe saberlo. Es decir, se escucha un poquito redundante, pero tú como maquila sabes que estás haciendo mal al declarar esto o al hacer la etiqueta mal. Tú lo sabes y tú lo estás distribuyendo.
y también el importador sabe que está mal y de todos modos decide meterlo al mercado. Entonces, legalmente, tú eres responsable porque tú deberías saber que está mal. O sea, realmente también eso es a lo que pues nos dedicamos. O sea, nosotros como una consultoría en la que vas a evaluar toda esta parte de etiquetado, de que si está bien, si cumple con la regulación de cuál país, etcétera, nosotros debemos saber que está mal, o sea, nosotros debemos saber cómo actuar. Entonces, esta parte, pues también hay que tenerla muy clara. En el capítulo 4 sección 1 artículo 9 porque sí es súper confuso toda esta parte del reglamento, justo por eso nosotros en la presentación se los dividimos en todos estos artículos que son importantes. Menciona la lista de todo lo que debe ser obligatorio en una etiqueta. Como ya lo hemos hablado anteriormente o como se los he dicho anteriormente, que es la denominación, la lista de ingredientes, todos los alérgenos, los aditivos, qué cantidad de ingredientes. Siempre se va a etiquetar, como en todos lados, de mayor a menor. Es decir, el ingrediente que esté más presente en el producto final al que esté menos presente, el contenido neto, la fecha de caducidad, todas las condiciones de conservación, si deben refrigerarse, si deben mantenerse a temperatura ambiente, todo, el nombre y la razón social de la empresa o del responsable de la exportación, el país de origen, que esto lo vamos a ver igual más adelante, pero en Europa, ahí sí cambia en todas las regulaciones de tanto de México como Estados Unidos, Canadá. Tú tienes que poner en dónde se está maquilando el producto, en este caso, por ejemplo, México, pero si tiene ingredientes de otro país, como leche de Italia, por decir un ejemplo, tenemos que declarar que la leche es de procedencia italiana. Esto es en el etiquetado, en cuanto a etiquetado de Europa. El modo de empleo cuando sea necesario y los grados de alcohol en bebidas con más de 1.2% de alcohol. Y bueno, la información nutrimental, que es la tabla. El capítulo, siguiendo en el capítulo 4 en el artículo 12 la información alimentaria obligatoria siempre tiene que estar disponible y será de fácil acceso. Eh, Fíjense que Europa es un poquito, no sé cómo decirlo, un poquito raro. Nosotros tenemos toda la información que se debe declarar, en el panel principal, por ejemplo, es obligatoria, pero toda la información, o el panel de información, como le llamamos en otras partes del etiquetado, como en el Estados Unidos, el panel de información tiene que llevar toda la información necesaria, ingredientes, la tabla nutrimental, pero no necesariamente tiene que estar como en Estados Unidos, al lado del panel principal. Es decir, no tiene que estar incluso en el mismo producto, o sea, en el mismo envase. Tú puedes, como distribuidor, o la persona que va a distribuir en la Unión Europea, en el mercado, puede presentar esta información ya sea en un sticker, que obviamente no se despegue, pero puede estar como fuera de nuestros paneles, de nuestro producto, de nuestro envase. Y esto sí es muy curioso porque, pues, no es normal, no sé qué tanto sea eh, pues, la cultura en Europa que siga diferentes cosas aquí, por ejemplo, en México, pero ninguna de las personas, pues, o sea, no las veo arrancando el papelito de toda la información que puede contener el producto. O sea, está dicho, o sea, en el reglamento se puede hacer esto. Y pues si no han tenido ninguna observación en cuanto a que no, a que falte información, pues me imagino que es una cultura pues muy propia. Entonces, esta parte es muy rara, nosotros siempre vamos a sugerir que sea en el panel de exhibición, en paneles de exhibición dentro del envase, pero también quiero que quede claro que se puede utilizar pues como información fuera del empaque, por así decirlo. Sí, disculpen, estoy siguiendo con el capítulo 4. En el artículo 13, pues van a mencionar que toda la información se debe imprimir tanto en un panel contrastante, es decir, si la letra es negra, no puede ser
vaya, un fondo negro obviamente no, porque no se va a ver nada, pero en un fondo café o en un fondo azul marino, o sea, tiene que siempre contrastar la información de colores, los colores tienen que ser diferentes, y la altura debe ser igual o superior a 1.2 milímetros. Esto en toda la información. En México, por ejemplo, la información de la tabla nutrimental debe medir 1.5 y en envases muy pequeños debe medir 1 milímetro o puede medir 1 milímetro. En Estados Unidos igualmente, toda la información, toda, debe medir mínimo 1.6 y en envases pequeños también puede medir al menos 1 milímetro. En Europa, toda la información, ya sea tabla nutrimental, ingredientes, declaraciones de propiedades, el responsable sanitario, todo debe medir 1.2 milímetros. Y asimismo, cuando la superficie, o en este caso el envase sea más chiquito, la superficie sea menor a 80 centímetros cuadrados, el tamaño de letra puede ser igual o superior a 0.9 milímetros. Esto es realmente muy cómodo porque, bueno, a nosotros nos ha pasado muchísimo que el hecho de que sea 1.6 el mínimo afecta un poquito en cuanto a distribución de información, a que las personas quieren añadir cierta información que no es obligatoria, pero ya no cabe porque está muy grande. Entonces, el que sea 1.2 y en empaques más chiquitos, como menores a 80 centímetros cuadrados, que sea de 0.9, pues la verdad es que sí es pues una ventaja muy grande. Siguiendo en el capítulo 4, en el artículo 15, los países miembros de la Unión Europea pueden exigir que el producto sea comercializado en uno o más idiomas. Es decir, la Unión Europea te va a decir, tiene que ir en este idioma, pero si lo vas a distribuir en España, tiene que ir por ejemplo, bueno, en España no es un buen ejemplo. En otro que hable otro idioma, como por ejemplo Bélgica. Bélgica habla belga y habla francés. Entonces, si tú tienes tu etiqueta en inglés, tienes que hacerla en francés para Bélgica, o sea, si depende de qué te solicites, si en francés o en belga, pero lo tienes que adaptar a ese idioma. Si es en alemán, pues también lo tienes que hacer en alemán y en el idioma que ellos soliciten. Por eso les decía al principio, si hay una base de todo el etiquetado europeo, pero cada país te va a pedir en específico un idioma. O sea, si es en España, pues te lo va a pedir en español. Si es en Europa, perdón, en Bélgica, pues en francés. Si es en Alemania, pues en alemán, italiano. El artículo 16 nos dice que para envases o recipientes cuya superficie sea inferior a 10 centímetros cuadrados, es decir, el panel principal, la lista de ingredientes se facilitará por otros medios, que es lo que les comentaba, ¿no? O sea, cuando, cuando nosotros no podamos desglosar la lista de ingredientes en nuestro empaque, bueno, en nuestro producto final, podemos hacerlo con voy a decir un ejemplo, como un papel pegado al envase y ahí podemos leer toda la información, que es la lista de ingredientes, el responsable, etcétera. En el capítulo 4 sección 2 artículo 17, la denominación del alimento debe ser la denominación jurídica o normativa, que es en este caso. Después de la normativa, si no tiene una norma, una identidad establecida, va a ser la habitual, la que todos conocen o todo como se conoce normalmente. Y en caso de que eso no llegue a existir, va a ser una denominación que describa el producto, ¿no? Por ejemplo, gelatina de uva. O sea, eso ya te dice que es una gelatina y que es de uva. O sea, sí, todo descriptivo, qué es lo que es. Margarina hecha a base de todo. El artículo 18, 19 y 20, bueno, los agrupamos en uno mismo porque hablan sí, de un requerimiento similar. Todos los ingredientes del alimento deben estar en orden decreciente de peso. Se pueden omitir declaraciones de ingredientes específicos, como algunos aditivos eh, que sean propios de un ingrediente, pero que en el producto final no tengan ninguna función tecnológica. Estas se pueden omitir. ¿Qué en qué otro producto nosotros podemos omitir, por ejemplo, una lista de ingredientes?
Por ejemplo, en frutas frescas, esa realmente no tiene una lista de ingredientes, en vinagres o cuando hay productos de un único ingrediente, como por ejemplo el café o el té. En el artículo 21, la denominación según el anexo 2, que va a ser el listado de las sustancias alérgenas, se debe destacar mediante una composición tipográfica que la diferencie del resto de los ingredientes, es decir, el tipo de letra, el estilo o el color del fondo. En Estados Unidos, bueno, nosotros cuando evaluamos todo el etiquetado y nos enfocamos directamente a alérgenos, siempre resaltamos la parte de alérgenos en negritas. Es decir, contiene, por ejemplo, trigo, o contiene pescado, contiene mariscos, contiene huevo, leche. O sea, siempre lo hacemos en negritas. Es diferente, obviamente, si en este caso de la Unión Europea, si los ingredientes están en negritas, la declaración de los alérgenos tiene que tener algo más. Es decir, tiene que destacar su presencia. Bueno, en cuanto a los ingredientes, en el anexo 2, nosotros cuando hagamos uso de un alérgeno, pero que en un producto que solamente tenga un ingrediente, por ejemplo, como en este caso les puse el ejemplo del café, el café pues no tiene, pero en caso de que nosotros tengamos un producto así, debemos declarar cereales que contengan gluten, crustáceos y subproductos. O sea, toda esta parte, o sea, sí se tiene que hacer la declaración sí o sí, de la manera pues, que se indique, por ejemplo, de esta forma. En el capítulo 4, el artículo 22 nos va a hablar de la indicación cuantitativa de todos los ingredientes. Es decir, se tiene que declarar la cantidad de un ingrediente o de una categoría de ingredientes utilizados en esta fabricación o la preparación de alimentos. Si está en la denominación, o sea, si, por ejemplo, un jugo que diga 12% de jugo, o de jugo de manzana, de pulpa de naranja, de pulpa de lo que sea, o sea, si está en la denominación, se destaca mediante, puede ser palabras, imágenes o gráficos, y pues bueno, que sea entendible al 100% para los consumidores, al consumidor final. Es decir, bueno, eso es un poquito obvio, si es de un jugo de manzana, pues tú puedes indicar con una imagen que tiene jugo de manzana y pues bueno, se tiene que dar a entender al público. En el artículo 23, la cantidad neta de un alimento se va a expresar en litros, centilitros, mililitros, etcétera. Es decir, vamos a usar el sistema métrico decimal, no como por ejemplo en Estados Unidos. En Estados Unidos usamos las onzas fluidas, los cuartos, las pintas. En la Unión Europea no, vamos a usar esta parte, a menos, recuerden, que un país, la regulación de un país en específico te pide que lo declares de otra forma. El artículo 24 y 25, en alimentos microbiológicamente perecederos que supongan un peligro, se debe declarar forzosamente la fecha de caducidad. Y bueno, se deben indicar condiciones de conservación, por ejemplo, manténgase refrigerado, o congelado, o en temperatura ambiente, etc. El artículo 26, que nos va a indicar el país de origen, que es lo que les comentaba anteriormente, tiene que ser obligatoria, y cuando se menciona el país de origen de un alimento, tenemos que hacerlo evidente. Es decir, bueno, como les comentaba, si el producto es de México, pues tiene que llevar la leyenda de hecho en México o producido en México. Y aparte, pues tienen que desglosar, eso puede ser en cualquier parte del panel de información, pero debe decir forzosamente qué ingrediente es de cada país. Como les decía, leche de Italia, yogur de Alemania o así. O sea, tiene que ser de esa forma. No necesariamente tiene que ir junto, puede ir en cualquier parte del panel de información, pero sí se tienen que declarar forzosamente. El artículo 30 se debe
nos va a mencionar que se debe incluir de manera obligatoria el valor energético y las cantidades de grasas, grasas saturadas y hidratos de carbono, es decir, en la tabla nutrimental. Va a permitir que se incluya información adicional de forma voluntaria, como las cantidades de ácidos. Esto es similar, igual que en Estados Unidos y, en y en México. Esa es información que podemos declarar opcionalmente, a menos la única forma en la que no es opcional es si hacemos una declaración de propiedades de ese nutrimento, es decir, que digamos alto en ácidos grasos monoinsaturados, entonces tiene que venir cuántos ácidos grasos están presentes en el alimento. Bueno, fibra alimentaria, vitaminas y minerales. Algo importante que también está muy similar a la normativa de México es que toda la información se va a declarar por 100 gramos o por 100 mililitros. Y no existen, como en Estados Unidos, los serving size o los tamaños de porciones. O sea, los tamaños de porción no existen en este etiquetado, solamente se declara por 100 gramos. Y bueno, este es un ejemplo, el artículo 34 nos menciona cómo deben ir desglosados la tabla nutrimental, que va a ser el valor energético, las grasas, de las cuales tenemos ahí las opciones, bueno, los nutrientes que pueden, o sea, que son opcionales, que son los monoinsaturados y los poliinsaturados, los hidratos de carbono, que igual se van a desglosar. En México, disculpen, bueno, yo hago las comparaciones con otras regulaciones. No estoy seguro si todos conozcan cómo debe ser la regulación, por ejemplo, de Estados Unidos o de México. Para que no nos confundamos tanto, la verdad es que yo hago estos tipos de ejemplos tanto con la regulación de México como la regulación de Estados Unidos o Canadá, para que podamos dimensionar más o menos a qué se refiere todo el artículo, no sé qué, y 5 y 10 y todo. Digo, si en algún momento ustedes se confunden de que le digo tanto de que de Estados Unidos o México, sin problema pueden comentarlo. Pero justo en México, en la norma 051 te menciona, puedes basarte en esta tabla. Y en Estados Unidos también dice el puedes basarte, o sea, tiene que, en el decir puedes, lo que sí o sí debes de cumplir es el orden de los nutrimentos, eso debe de ir sí o sí, pero no tiene que ser de esta forma. Es decir, no tiene que ser así de grande, ocupando tanto espacio. O sea, sí puede ser de una forma diferente siempre y cuando respetes lo que ya lo que debe estar declarado y cómo debe estar organizado. Sí, una cosa importante de la tabla nutrimental, en la Unión Europea solamente te menciona esto, tú puedes hacer un tipo de tabla o un diseño de tabla como lo mencioné anteriormente. Si no cabe, o sea, si tu producto es muy pequeño o tu espacio disponible es muy pequeño, también puedes hacer la declaración de forma lineal, es decir, este valor energético y seguir así como en un párrafo. Este, la única regulación que yo conozco que tiene las tablas ya hechas o que ya tiene todos los ejemplos de tipos de tabla es la de Estados Unidos, que te dice, si tu panel principal mide esto, entonces usas una tabla más grande o una más chica o si tienes dos productos usas una doble. En la Unión Europea, pues no va a ser de esa forma, tiene que ser adaptada a esta y de forma lineal, pues como una declaración normal. El capítulo 6, que va a ser de medidas nacionales, nos habla del artículo 39 que va a permitir a los países miembros exigir menciones obligatorias adicionales en el etiquetado de ciertos alimentos. Esto va a ser dependiendo de cada país, ¿no? O sea, depende de cada regulación, les va a permitir exigir más información adicional. Es decir, yo les puedo decir, en Europa el reglamento te dice que lo que debes cumplir sí o sí es esto, pero los demás países te pueden solicitar más cosas y van a ser obligatorias. O sea, no es algo que tú puedas, que sea opcional, ¿vale? El artículo 44, en el caso de los alimentos que se presenten sin envasar,
como lo son, bueno, el artículo 44 se refiere mucho a la materia prima. ¿Qué es lo que debes declarar? Pues así como en todos lados lo hemos declarado, es la denominación del producto, que describa las características generales, el contenido neto, es obligatorio que tenga la declaración de alérgenos y si es de un país miembro de la Unión Europea, pues se debe de indicar. Nosotros siempre hacemos cuando es de materia prima, siempre agregamos 5 puntos importantes que son la denominación, el contenido neto, la lista de ingredientes, en este caso, bueno, en la lista de ingredientes incluimos los alérgenos, el responsable sanitario y de dónde viene el producto. Esto debe ir sí o sí. Es lo que nosotros siempre obligamos a cumplir. Y bueno, ¿qué tipo de agencias existen? Ahorita que ya les mencioné toda la parte de las agencias, perdón, del etiquetado en Unión Europea en general, ahora más vamos a ver un poquito de qué agencias existen, por ejemplo, en los países más importantes en cuanto a exportación que nosotros tenemos, como lo es Alemania. eh, bueno, es el nombre original, la verdad no lo puedo pronunciar, pero la traducción es Oficina Federal de Protección al Consumidor y Seguridad Alimentaria. Esta oficina, pues, como lo dice su nombre, va a ser la que va a proteger toda la información, que el producto sea inocuo, que el producto no vaya a dañar al consumidor. Se estableció en 2002 con el objetivo de gestionar riesgos en el ámbito de seguridad alimentaria, productos fitosanitarios, medicamentos y la ingeniería genética. Entonces, para orientarnos más o menos en qué debemos de cumplir para Alemania, si es que vamos a exportar hacia allá, la Oficina Federal o BVL, abreviado. También está el LMKV, el idioma original está ahí, pero se refiere a reglamentos sobre el etiquetado de alimentos, ¿no? Entonces, va a decirnos todas las normas que debemos de seguir para exportar a Alemania. Eh, Tiene muchas bases del reglamento europeo, tiene muchas bases de este reglamento, pero bueno, cambia un poquito más a lo que te solicita Alemania y hace obligatorio declarar el país de origen de ciertos alimentos como la carne, carne fresca, frutas, verduras y y puede que, o sea, cuando tú no lo declares, es una falta, o sea, no es error al consumidor y se va a ver penalizado. En Francia va a ser la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude. Esta agencia va a inspeccionar todos los lugares de producción, distribución y venta para verificar que se cumplen con todas las menciones obligatorias, como es la denominación de venta, la lista de ingredientes, todos los alérgenos, la cantidad neta, bueno, toda la inspección de la maquila en general, las líneas de producción, todo eso. Ah, perdón, se me olvidó mencionar que el etiquetado debe estar en francés, obviamente, que sea visible, legible e indeleble. El código de consumo también va a ser un gran apoyo o gran parte de la normativa detallada sobre el etiquetado de los alimentos que se vayan a exportar a Francia. Proporciona todo el marco legal nacional para su aplicación y sanción por incumplimiento. Igual, obvio, o sea, si los están anotando, perfecto. Si no, igual pues, se los podemos dejar en el chat. Daniel, ¿Sí? una pregunta. Acá me escriben, me dicen que en el caso de que el distribuidor que tiene esta empresa te distribuye en más de 10 países diferentes, ¿qué pasa con el tema del etiquetado? Se tiene, mira, sí o sí, se tiene que adaptar al todo el etiquetado general de la Unión Europea, pero tenemos que revisar, como les mencionaba, por ejemplo, en el caso de Alemania. Alemania se basa mucho en el reglamento europeo, solamente tenemos que leer o sea, leer la regulación y si, por ejemplo, todo concuerda con lo que ya tenemos de la Unión Europea, perfecto. Si tenemos que hacer una declaración, por ejemplo, voy a inventar hecho en Alemania o distribuido en Alemania o algo que haga referencia al país o que te diga, tú tienes que declarar los alérgenos de color rojo.
o la tabla nutrimental tiene que ir también de color rojo, entonces nos adaptamos a lo que dice la regulación de Alemania. Si distribuye a 10 países que tienen todos se van a basar realmente en la Unión Europea, en este reglamento. Solamente tenemos que revisar si, si nos van a pedir cosas adicionales, alguna declaración adicional, o en este caso, pues sí tiene que ser, se tiene que cambiar la etiqueta por el simple hecho del idioma, por ejemplo. O sea, no puedes, o sea, si la pregunta es más dirigida a, ¿tengo que etiquetarlo 10 veces? La respuesta es sí. O sea, si hay una persona que te va a distribuir en Europa, la respuesta es sí lo tienes que etiquetar. ¿Por qué? Porque no puedes vender un producto a Alemania que esté, o sea, que el idioma sea en francés. O sea, también lo tienes que declarar en alemán. O si o sea, toda esta parte del idioma, por ejemplo, es lo que te puedo decir que es más importante. Entonces, si se tiene que declarar las 10 veces, pues sí, a menos que el mismo reglamento o la misma regulación te permita, si tú lo estás comercializando en Francia y en Italia, que puedan tener los dos idiomas. De esta forma, a lo mejor podemos salvarlo, pero va a depender de cada regulación. Sí, justo como menciona Daniel, es importante que se cumpla como requisito obligatorio mínimo el reglamento que estábamos revisando, el 1169, y de ahí específicamente los requisitos adicionales que apliquen a cada país, que en este caso uno de los principales requisitos justo es el idioma, ¿no? Entonces, sí, no podemos manejar el mismo etiquetado para los 10 países porque cada país cuenta con sus requisitos adicionales específicos. Por cierto, ya fue mi compañera Gaby, está conmigo aquí. Igual, por lo que necesiten, ella anda aquí pendiente. Y bueno, vamos a meterle un poquito más no de velocidad, no vamos a irle así rápido para decirlo todo al se va, pero nada más es para mencionarles bajo qué agencia se pueden basar ustedes para leer todo los requisitos de cada país. En Italia va a ser la Inspectoría Central de Protección de la Calidad y Represión de Fraudes de los Productos Agroalimentarios. Va a ser un órgano de control oficial del Ministerio de Políticas Agrícolas, Alimentarias y Forestales de Italia. Su función principal va a ser la prevención y represión de fraudes. No va a ser la única regulación que nosotros nos vamos a basar para esto. También vamos a utilizar el decreto legislativo. Se pronuncia igual y yo doy gracias. El decreto italiano se centra en las sanciones que se van a aplicar en Italia cuando no se cumplen las normas de etiquetado. Y bueno, en España, también agradezco que esto está en español, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la AESAN, va a ser una autoridad competente en España para garantizar toda la seguridad de los alimentos que van a consumir bueno, en este caso, toda la distribución en los consumidores, y promover los hábitos alimenticios saludables. Se va a asegurar que los operadores alimentarios cumplan con toda la legislación que está vigente. Y por último, quiero mencionarles el Nutri-Score para la Unión Europea. Nutri-Score no es obligatorio como tal, se está trabajando realmente para que sí sea obligatorio, porque hoy en día es, es una regulación que no es obligatoria, pero como que te la recomiendan mucho. O sea, es algo así como de que no lo no es necesario que lo cumplas, pero sí cúmplelo. O sea, el sistema de etiquetado nutricional que va a proporcionar una calificación de calidad nutrimental, ¿cómo va a evaluar esta calidad? Pues depende de qué nutrimentos tenga. En este caso, los nutrientes que o que el Nutri-Score evalúa como buenos o positivos va a ser la fibra, la proteína, las frutas y las verduras, y los negativos como son las grasas saturadas, los azúcares y la sal. A es el más nutritivo, en este caso, se va a dividir, así como lo ven en la imagen, de la A a la E. A es el más nutritivo, E es el menos nutritivo. ¿En qué Ten- países se va a aplicar? Sí, Acá tenemos una pregunta. Nos dice claro que sí. Tania que si todo esto aplica para alimentos, en el caso de ellos trabajan cajas para alimentos. Cajas, envases, o sea, envases para Empaque, exacto. Entiendo empaque. que trabajan empaque para alimentos. Bueno,
O sea, ¿en qué específicamente el Nutri-Score o en qué sentido? O sea, la exportación, ellos hacen exportación de empaques como tal a la Unión Europea. Correcto, para alimentos. Ok, en este caso, bueno, esta es una rama diferente a la parte de alimentos o de suplementos, que es lo que estamos viendo. O sea, el tubing es como exportar otro tipo de materia. Este está más enfocado en lo que es pues en producto terminado, más que nada. Pero sin problema, o sea, si no te puedo responder esa duda ahorita, pero sin problema nos puedes mandar un correo, nos puedes escribir para que te podamos ayudar con esta parte de la exportación, específicamente de empaques que van dirigidos a productos alimenticios. No sé si su pregunta va más relacionada hacia los empaques que ya están preetiquetados o Ah, a los empaques para el consumo de alimentos o los envases que están en contacto con alimentos, porque de ser así, sí se rige por otro reglamento de la Unión Europea y al ser los envases preetiquetados, sí deben basarse con las regulaciones que estamos mencionando en este webinar porque están destinados al consumo final. Adelante, Tania. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. buenas tardes. Eh, Gracias. Fíjate que nosotros somos una empresa mexicana que estamos expandiendo ahora sí que nuestros horizontes de exportación y apenas hace como 2 semanas nos llegó un cliente de Francia justamente que nos está pidiendo que le hagamos nosotros cajas. Ya exportamos a algunos países de Latinoamérica y parte del Caribe y nos están pidiendo justamente cajas para pastel. Ellos nos están dando obviamente las medidas y todo eso y lo único que me dieron fue como una tipo etiqueta que se le tiene que poner como al empaque como tal, pero por eso me uní también al grupo porque me gustaría saber también si existen algunas regulaciones, como aquí en México, ¿no? Supongo que debe de haber alguna regulación específica o especial para los tipos de envases que lleven, pues no sé, algo ahí que sea muy específico por cada país. Ok, de acuerdo. Pues sí, de hecho sí, como lo mencionaba mi compañera Gaby, si son productos ya, o sea, que vayan al consumidor final, sí tienes que cumplir con todo lo que estamos viendo ahorita, toda la norma de este etiquetado, pero a lo que yo entiendo son envases que ellos te solicitan, ellos te dan una etiqueta de qué es lo que debe llevar y pues debe seguir una regulación que, no sé, a lo mejor te hable este, del tipo de material. Esa parte es diferente. No sé si... Sí, justo, Tania. La parte de etiquetado, al ser un contenedor primario, lo que vamos a estar teniendo es que, bueno, ellos ya te están proporcionando la etiqueta, entonces la etiqueta tiene que cumplir con las regulaciones de Francia y ustedes al envasarlo se tienen que apegar a la regulación que me parece es la 1935. Esa regulación es la que rige todos estos contenedores, que son contenedores de primarios de alimentos que pues establece las especificaciones como de materiales que estén libres de sustancias peligrosas y todas como las regulaciones que debe cumplir para que tengamos un envase inocuo y que no vaya a ser como un tipo de contaminación hacia el producto terminado. Wow, ¿me pueden volver a repetir cómo se llama el acuerdo o cómo es? Es el reglamento 1935. 1930. Ok, muchas gracias. No, ¿de qué? Gracias, Daniel. Sí, sí. Y bueno, nada más como punto final, como les mencionaba lo del Nutri-Score, es voluntario, pero no tan voluntario. Y pues hay algunos países que ya lo adoptaron, son Francia, donde se originó, Bélgica, España, Alemania, Países Bajos, Luxemburgo y Suiza, que está fuera de la Unión Europea, pero se implementó. ¿Y qué es lo que te va a solicitar? Pues que el análisis sea por 100 miligramos, perdón, 100 gramos o mililitros, depende del producto final. Los componentes positivos, ¿cuáles van a ser? Los que tienen, como les mencionaba, proteína, fibra, etcétera. Los negativos. ¿Y cuál va a ser el resultado final? Pues bueno, la puntuación debe ser
dependiendo de cuántos componentes tanto positivos como negativos tengas, pues bueno, va a ser la puntuación que nos va a indicar en dónde va a recaer nuestro producto, si va a ser una A, si va a ser una C, una D, etc. Y bueno, esto es todo acerca del etiquetado de Europa. No nos podemos meter completamente a cada regulación de cada país porque, como lo mencionamos durante todo el webinar, pues tienen regulaciones diferentes y realmente revisar cada una, pues sí sería mucho más tardado, y no nos daría tiempo en una hora. Pero bueno, procederemos con sus preguntas y si tienen alguna solicitud, también estamos disponibles para que nos manden correo o de igual creo que mi compañera les va a dejar nuestros correos para que se puedan contactar con nosotros. Sí, me parece que ahí directamente, José Ángel, si tienen alguna pregunta, alguna solicitud, se contactan con José Ángel y ya él los redirige con nosotros. Ok, Y sí, por supuesto, con gusto, Tania. Te compartimos también la presentación y el contacto para que puedan estar en contacto. Ahorita lo ponen en pantalla el equipo de Cielico. Y bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta que quiera hacer para que le podamos dar el micrófono y puedan plantearlo a Daniel y a Gaby. Entonces, bien, a ver. Adelante, Modesto. Bueno, aquí Modesto nos pregunta que si en productos de biofertilizantes o compostas por toneladas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. hola, hola, buenas tardes. Eh, Muchas gracias aquí por la oportunidad, muchas felicidades por la exposición, está muy interesante y Muchas tenemos gracias. la duda de poder exportar biofertilizantes, en este caso compostas, de una manera pues exponencial por toneladas. Quisiéramos saber si Ok. hay algún decreto, régimen o algún acuerdo en el cual tengamos que basarnos para poder exportarlos vía marítima. Hola, Modesto. Sí, justo. La parte de compostas no entra dentro del etiquetado como tal para la Unión Europea. Sin embargo, me parece que igual existe un reglamento, déjame nada más te confirmo cuál es, que es Sí. me parece que es el 2019, no estoy segura, no sé si confirmaste eso, y ahí es este reglamento para la Unión Europea aplica para los fertilizantes minerales y orgánicos, Ajá. supongo que es donde entra tu producto. Sí, así es. Sí, justo. Nada más me confirmo rapidísimo cuál es y te digo. Muy amable, muchas gracias. Perdón, el 2019. De acuerdo. Sí, de acuerdo. Gracias. Sí, no sé qué. Gracias, Modesto. No A sé ti. si alguien más tenga alguna otra pregunta. Me parece que no, no tendríamos otra pregunta, Daniel. Ok, gracias, Tania. Pues bueno, pues una parte sumamente importante, poder revisar el etiquetado de nuestro producto antes de enviar el producto a destino. Sin duda una parte pues que es interesante, ¿no? Y que siempre es mejor revisarlo en origen a tener alguna complicación en aduana o en este caso ya al momento de hacer la importación de la mercancía. Y bueno, pues en esta parte también el equipo de Celico
pues estará apoyándonos en esta parte de poder acompañar a las empresas en este proceso de expansión hacia la parte de Europa. Ellos tienen ya pues una especialización en el tema pues, de normativas, en el tema de etiquetado, así que si alguno de ustedes tiene algún caso en específico particular, pues bueno, pueden dirigirse a cualquiera de nosotros y con gusto les podemos apoyar con un poco más de información. No sé, igual, Gaby, Daniel, si quieran dejar sus correos electrónicos, igual si alguien tiene algún comentario o alguna duda, pues bueno, solamente hacer mención que son parte del webinar que tuvimos el día de hoy para poderlos ubicar. Sí, Poner mi correo y en un momento Daniel le expone el suyo. entendí. Puntualizo. Y muchas gracias, Víctor. Gracias, Ferenc, también. Esperamos que esta información sea de su interés y en el caso de que alguno de ustedes tenga cualquier tema, pues bueno, también nos pueden contactar a través de redes sociales en la parte de Comcesur o de Cialico y seguro que estaremos atentos de cualquier indicación o cualquier requerimiento que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, ¿eh? Un gusto estar aquí. Muchas gracias, José Ángel. No, al contrario, les agradecemos mucho el apoyo, sobre todo esta explicación, y bueno, pues agradecerles el tiempo y el espacio también de cada uno de los participantes. ¿Sí? Pues, bueno, pues Ahí se fue. muchísimas gracias y estamos en contacto. Muy Gracias. buenas tardes a Gracias. todos. Gracias. Excelente tarde a todos.